Programa con la información y difusión de nuestro querido deporte. Pueden escucharnos vía YouTube por Tenis de Mesa y algo más. Pueden escucharnos vía Facebook por Yo Escucho Tenis de Mesa y algo más. Buenas noches, Martín en la operación técnica. Buenas noches a toda la audiencia. Buenas noches al que más sabe de tenis de mesa en la República Argentina. Auspicia este espacio Trofeos Ovación. Señor Carlos Vandelbergue, buenas noches. Buenas noches, Dani, Martín, Rosy. ¿Qué tal? ¿Qué tal, estimadísimos oyentes, amigos del tenis de mesa? Buenas noches. Bueno, de charlar unos minutitos apasionadamente de tenis de mesa, para mí con uno de los grandes entrenadores que tiene el tenis de mesa argentino, que ahora vamos a tratar de comunicarnos, que bueno, fue uno de los precursores de la autogestión del tenis de mesa, que es el profesor Fernando Mink. ¿Te animás, Marcelo? Opa. Sí, como no, es un amigo, sí, por supuesto. Ya lo tenemos en línea, es un honor tenerlo nuevamente en el programa, a uno de los grandes profesores que tiene el tenis de mesa argentino, es el profesor Fernando Mink. Hola Fernando, buenas noches. Marcelo Altman y Dani Bior te saludamos. Hola, buenas noches Dani, buenas noches Marcelo. Un gusto como siempre estar en el programa que llevas y difundís al tenis de mesa por todos lados. Fernando, me gustaría charlar apasionadamente sobre tenis de mesa con vos. ¿Te animás? Por supuesto, porque si de pasión estás hablando, diste con el indicado. ¿Cómo hace un entrenador de tenis de mesa para poder sobrellevar ya más de un año y pico una pandemia en la cual afecta tremendamente nuestro deporte? Y mira, es difícil, te hace difícil, pero bueno, de alguna manera hay que buscarle la vuelta. Y bueno, depende mucho también de la situación de cada uno en particular, ¿no? Yo te podría hablar por mí, pero digo, depende mucho de la situación porque hay entrenadores que a lo mejor, bueno, tienen un emprendimiento, como es mi caso, otros entrenadores son, digamos, contratados por una institución, otros entrenadores estaban trabajando en colegios, con lo cual nunca habían abierto. Depende mucho del caso particular de cada uno. En mi caso personal, bueno, el año pasado realmente fue muy duro, porque estuve 6 meses cerrado. En aquel momento, como era todo nuevo para nosotros, no sabíamos, nunca vivimos una pandemia, no sabíamos qué iba a pasar y demás. En principio, bueno, la solución que tuve al alcance fue, digamos, mantuve relación vincular con mis alumnos mediante Zoom, como hicieron muchos, pero bueno, lamentablemente nuestra actividad es imposible manejarlo virtual. Esto es, digamos, in situ, ¿no? En el lugar. Entonces, bueno, de alguna manera lo hice el tema del Zoom para mantener más que nada el vínculo. Y en cuanto a lo económico, que me imagino que también te debes preguntar, bueno, algunos jugadores, digamos, siguieron pagando la cuota, otros la mitad, con algunos fui negociando de esta manera, con un grupo reducido obviamente, y bueno, y eso fue compensado cuando pude volver a abrir, digamos, de devolverle estas cuotas, y mientras tanto pude vivir el mientras tanto, y cuando volví a abrir, empecé a vivir del resto, ¿no? Perdón, Fernando, y lo dejo a Marcelo. Y el tema fue después también, porque uno tuvo que refundar. Vos fuiste uno de los precursores
de la autogestión en el deporte, ¿no? Vos fuiste uno de los primeros, sino el primero de armar un club propio, ¿no? Esto de refundar la actividad, ¿no? Yo no digo que hayas empezado de cero, ¿no? Pero más o menos parecido. ¿No fue así? Mira, la verdad que primero fue mucha incertidumbre, porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Por otro lado, me preguntaba a mí mismo y decía, con esta nueva vida que estamos teniendo, ¿quién se va a atrever a venir a averiguar para hacer tenis de mesa? ¿Cómo voy a generar un alumno nuevo? Todas esas dudas y miedos que tenía eran normales. Pero la realidad es que una vez que pude abrir, yo abrí el 1 de octubre aproximadamente del año pasado, y la realidad es que cuando abrí, bueno, yo como mantuve el vínculo con todos mis alumnos, yo ya había empezado a reorganizar nuevamente la forma de trabajo con este nuevo sistema. Tuve que generar grupos más reducidos y de más cantidad de horarios. O sea, agregué horas y grupos con menos gente por temas de protocolo, y por suerte, digamos, al contrario de lo que uno se imaginaba, la realidad es que me había ido muy pero muy bien. Yo venía bárbaro en esos 5 meses más o menos que se habrán trabajado hasta abril, ¿no? Que volvimos a cerrar. La verdad que me estaba yendo muchísimo, perdón, que se escucha ahí un ruido. Sí, de Marcelo. Está bien. Me estaba yendo muchísimo mejor que antes de la pandemia en el club. La verdad que había llegado a una cantidad de jugadores superando la cantidad de jugadores que tenía antes de la pandemia todavía. Venía bárbaro. La verdad que una lástima que, bueno, que volvimos a llegar a esta situación que estamos viviendo ahora, ¿no? Pero... Marce, es un tema increíble, ¿no? Porque lo que comenta Fernando, en mi caso, en otros casos también, la gente está desesperada por jugar. Desesperada por jugar. Sí, la gente quiere mucho jugar, pero aparte, por lo que yo he leído, que bueno, de los comentarios de los especialistas el tema de la pandemia, dicen que la actividad física es muy buena, viste, que mantenerse activo, moverse, que eso ayuda a combatir el virus, o sea, que te hace más fuerte, más resistente, que si vos te quedás encerradito en tu casa, que no es tan bueno, viste, como que, bueno, obviamente hay que cuidar las distancias y todos estos protocolos, pero que la actividad física en sí es muy buena. Así que bueno, es un tema a tener en cuenta, ¿no? Sí, la realidad es que la gente cambió mucho su vida personal. Hoy en día la gente va de trabajo a su casa, de su casa al trabajo, los que van presencial. Hay gente que está a las 24 horas en su casa, y la verdad es que la gente está muy deseosa de hacer actividad física por un lado, y por otro lado a nivel psicológico, o sea, hacer algo que corte con todo el clima, digamos, que se está viviendo, todo lo negativo, los pensamientos. La gente necesita distracción. Entonces, bueno, eso hizo a que el tenis de mesa, por lo menos, en mi caso particular, esté en auge. Yo creo que, sin mentirte, he hecho 20 jugadores nuevos cuando abrí, el primer mes que abrí allá por octubre. Entonces, la verdad es que veníamos muy bien. Cuando se armaron los torneos también hubo más jugadores que en antaño, ¿no? Y sí, exactamente. La verdad es que no iban a responder, y es cierto, muchos no jugaron porque se cuidaron, pero aparecieron un montón que con ganas de participar y de hacer cosas. Yo creo que la pandemia, bueno, es cierto lo que dice Fer, es un desastre para los que trabajan en esto, pero apenas se pueda volver, la actividad va a resurgir muy rápidamente, como pasó, bueno. Fernando, ¿por qué todavía después de tantos años
no sé si no está bien visto o no está valorado de que un entrenador de tenis de mesa pueda vivir del tenis de mesa. Mira, yo creo que eso fue cambiando también con los años. Hoy en día creo que ya no es tan así, cambió bastante el tema, pero bueno, todo tiene que ver con la evolución también del tenis de mesa. El tenis de mesa fue creciendo como creció también todo, digamos, en este mundo, o sea, con la tecnología, con el tema de la difusión. Hoy por hoy tenemos un montón de medios, vos entre otros. Ahora más que nunca el tema de que clasificaron nuestros 2 jugadores a las Olimpiadas, todo esto va sumando para que el tenis de mesa sea más conocido. Pero bueno, es generar cultura, ¿no? De esto. Que la gente también sepa de que esto es un trabajo como cualquier otro y bueno, generar cultura entre la gente. Todavía yo a veces me asombro que en el interior del país o de repente en otros países también, quizás están peor que acá. Hace poquito, ahí los escuchaba a ustedes hoy en el resto de las notas, con el caso de España y demás. Bueno, mis mejores amigos son españoles, son del circuito de discapacitados de España, que los hice cuando yo trabajaba en la selección, y estoy muy al tanto de lo que pasa en España, y de repente hay muchas cosas que están mucho más incipientes que nosotros, ¿no? En un montón de países, en cuanto a un emprendedor, un entrenador que pueda vivir el tenis de mesa full time y demás. Es cuestión de cultura y de dedicarse, ¿no? Esto que vos estás mencionando mayormente se dan en lo que es el AMBA. Yo te puedo asegurar que todavía en el interior del país no pasa esto. Los entrenadores, si no dependen de un municipio, una provincia, no sé, una intendencia, es muy difícil que puedan hacerlo como medio laboral el deporte, Marcelo y Fernando. Sí, es tal cual. Yo quería agregar algo, que bueno, ustedes se han concentrado mucho en los entrenadores, pero también hay otros rubros como los vedores, que también cobran por trabajar, los organizadores de torneos, está por ejemplo el emprendimientos periodísticos que puede llegar a ver, que a mí me parece todos que son gente que aporta mucho al deporte y que está muy bien, que no te digo que no todos pueden vivir exclusivamente de esto, pero que se ganen sus pesos trabajando, incluso los jugadores en algunos casos que se ganen su moneda y los que se dedican a esto como los jugadores de la selección, me parece muy bien que puedan vivir del deporte, que es algo sano, y yo no le veo ningún inconveniente, pero es cierto que mucha gente que lo toman como una diversión, les parece raro que se pueda vivir del deporte, ¿no? Fernando, ¿vos creés que va a llegar el momento, por ejemplo, no sé, voy a decir, de que haya un centro de entrenamiento donde, no sé, la cuota esté en 6.000, 8.000 pesos y se trabaje con un grupo reducido a un altísimo nivel de rendimiento, prácticamente dedicación casi full time por jugador? Mira, Dani, pronto la cuota va a valer 6.000 pesos en cualquier club de barrio. No, eso sí. Pero te entendí el concepto, sí. Ya está, lo entendí. Eso fue un error mío, pero bueno, sí. Entendiste el concepto, ¿no? Sí, tal cual. Mirá, puede ser que suceda. Hasta ahora nadie se lo planteó. Yo creo que debería ser el siguiente paso. Vos te referís a que haya un centro de entrenamiento a todo nivel, pero privado te referís, ¿no? Claro, por ejemplo, que no sé, que en vez de vos tener, no sé, 100 jugadores para poder sobrellevar tu labor, todos los gastos, todo, que tengas, no sé,
un centro con 15 jugadores. Sí, es un emprendimiento que hasta ahora creo que nadie se lo planteó y que tranquilamente puede suceder. ¿Por qué no? O sea, es muy factible. Obviamente tiene que ser, digamos, va a ser algo muy específico, ¿no? De gente capacitada para eso y muy específico para esa labor. Como así también todo lo que es masivo o donde hay muchos niveles, también tiene que estar una persona capacitada para eso. Ahora, volviendo al tema que Marcelo mencionaba, que comparto y coincido, donde hay ya muchos rubros dentro del deporte que empezaron a ganar dinero y poder vivir de esto, tiene mucho que ver también, para mí, y lo que a mí me pasó acá en Ciudad de Buenos Aires, con la crisis que hubo acá en el 2001, donde los clubes de fútbol o los clubes grandes de ese momento empezaron a tener muchísimos problemas económicos, hundirse, y así comenzaron los emprendimientos del cual yo inicié en aquel momento. Eso fue un poco lo que me parece que sucedió, la iniciativa propia, y quizás en el interior o en otros países no sucede porque están muy agarrados, digamos, del apoyo estatal. Entonces es como que a veces uno se queda con eso y no apunta a todo lo que es el ámbito privado. Yo creo que por fuerza mayor es lo que nos sucedió a nosotros, ¿no? Y esto quedó, Marcelo, ¿no? Porque imagínate, no sé, en mi caso, en mi Club Atlanta. Perdón, una sí. Preguntita, Sí, Fer, perdón. Porque estos emprendimientos privados que son fantásticos, la verdad que han hecho que el deporte en el AMBA surja, el tenis de mesa bárbaro. Pero, ¿cómo compatibiliza el emprendedor, como en tu caso, Fer, la parte económica con la parte deportiva? Porque, bueno, no sé si justamente por lo que planteaban del tema de alto rendimiento. Déjame contestar en mi caso, y seguramente Fernando, es un tema muy difícil que va todo un hilo, ¿no? Porque por un lado necesitas cierta cantidad de jugadores, por otro lado está la exigencia cada vez mayor de los jugadores, que es ante un deporte individual, al seguir progresando, escalando en un ranking. Entonces, el entrenador de tenis de mesa tiene que hacer un montón de cosas, sin obviar la parte administrativa. El entrenador de tenis de mesa acá hace todo, ¿no es así, Fernando? Sí, tal cual lo que vos decís, Dani, es así. Mira, y contestando la pregunta, yo creo que lleva años el encauzarse y también depende mucho de lo que la persona quiere hacer, de lo que el emprendedor quiere hacer, ¿no? Yo en mi caso tuve muchísimos años al principio, cuando recién empecé, donde era, digamos, donde el club apuntaba a lo masivo, digamos, como decía Dani, ¿no? Necesitaba tener una base grande, sólida, para poder generar y gestar toda la parte económica para armarme como club, para todo lo que es la infraestructura, los materiales y demás. Después, con el tiempo, y una vez ya teniendo una base y un caudal, pude encauzar el club para el lado donde yo quería rumbear. Y digamos como que la línea es muy fina. Hoy por hoy, o en estos últimos años, a mí realmente me ha aumentado muchísimo el nivel y todo el rendimiento deportivo del club. Digamos, pero bueno, tenés que tener infraestructura donde lo puedas manejar. Entonces, eso siempre te va a generar más demanda, como decía Dani, ¿no? Porque el jugador profesional o el jugador de elite quiere el mejor lugar, quiere más tiempo, quiere un montón de exigencias que a veces son difíciles, pero si uno, digamos, apunta a lo deportivo netamente, hay que organizarse, hay que tener buena infraestructura y uno puede ir manejando sin estudiar la otra parte. Obviamente, la estructura tiene que ser un poco más grande, o sea, yo digamos, no trabajo, no soy solo tampoco, mi hermano me ayuda hace muchísimos años, desde el 2015, he tenido un tercer profesor también, en fin, pero bueno, se puede manejar, todo tiene que ver con a dónde quiera uno apuntar. Podés despedirlo, la última, Marce. Yo quería repreguntarle, bueno, le pregunto un poquito, porque yo lo apunto obviamente al lado deportivo del nivel, pero también el tema de los menores.
también en FETEMA, en el AMBA, es todo un tema, ¿no? El tema de los menores para, o sea, mantener a los menores y mantenerlos copados con el deporte es mayor trabajo, ¿no? No hay duda. Y hay que darle mayor dedicación. Y no sé si el formato de emprendedor se le complica un poco el tema de los menores. Por ahí no sé si haría falta alguna otra pata para que digamos compensar el trabajo extra que los menores demandan, o alguna ayuda por ahí de la federación o de algo para que estos emprendimientos le den más bola a los menores, ¿no? No sé cómo lo ves vos. Sí, mira, tiene mucho que ver en realidad con la situación del momento, o sea, son rachas y son épocas. En mi caso particular, hace 15 años atrás, 10 años atrás, tenía un 90% de adultos y un 10% de menores o damas, vamos a ponerlo en el mismo contexto. Pero eso tiene que ver mucho también de la información, de cómo la gente se entera dónde hay un club de tenis de mesa. Entonces, digamos, si los menores no vienen a averiguar, bueno, evidentemente yo tendría que ir hacia ellos o hacer un trabajo en escuelas o demás, pero bueno, el tiempo no me lo permitía. Ya hace 10 años más o menos que en mi caso estoy teniendo una muy buena racha con menores y damas, y por suerte tengo un grupo compacto y fijo, más o menos promedio de 20 chicos en el turno. Pero ¿qué pasa? En el último tiempo, después de la pandemia justamente, me pude organizar para ya armar grupos específicos de menores y sacarlos de la ensalada que había antes, de que en el mismo horario estén adultos, menores. Eso te juega en contra. Es cuestión de organización, pero después sí, se puede organizar tranquilamente, eso no hay problema. Después, por último, también les quería comentar, que Dani me preguntó, bueno, cuál es el secreto y demás. También estuve haciendo capacitaciones, seminarios al exterior. Bueno, creo que todos saben que yo, digamos, trabajo con Costa Rica, por ejemplo, de vez en cuando, en forma así freelance. Y di un seminario a Colombia, por ejemplo, también de tenis de mesa adaptado. Entonces, bueno, también estos seminarios me ayudaron a poder, digamos, sostenerme también acá. Y bueno, hoy por hoy, lamentablemente, como tenemos los clubes cerrados y demás, estoy con clases particulares a domicilio, al aire libre. Entonces, bueno, de esta manera pude evitar, digamos, de lo que había hecho el año pasado con las cuotas a futuro y demás. Entonces, Fernando, yo te mando un gran abrazo, felicitaciones, que no pierdas esta pasión por lo que tanto queremos, que es el tenis de mesa, y a no aflojar, ¿eh? Bueno, yo te agradezco, Dani. Seguramente esto va a terminar en algún momento, hay que poner el pecho, hay que tener un poco más de paciencia, y bueno, seguir apostando a lo que nos gusta, y seguramente nos vamos a poder volver a reencontrar todos en las mesas, y bueno, hay que tener paciencia de que esto vaya mermando. Y bueno, te agradezco mucho, Dani, el llamado, siempre te sigo, y bueno, cuidémonos fundamentalmente para poder salir de esto, ¿no? Un abrazo, Adrián, un beso a tu mamá, ¿eh? Bueno, saludos, un abrazo, Marcelo, gracias, Dani, siempre mi mamá y mi hermano te recuerdan, charlamos de vos muchas veces porque, bueno, ya hace más de 30 años, 40 años que nos conocemos y sabés que te aprecio muchísimo. Un abrazo. Gracias, igualmente. Marce, te despido. Yo la verdad que, no sé, hay más audiencia desde que estás en el programa, cada vez mejor, ¿eh? Bueno, gracias. Y no le preguntaste, pero ¿sabés a Fer, cuando él con 11, 12 años, apenas llegaba a la meta, jugó su primer torneo de mayores? ¿Quién fue el primer rival que le tocó, pobre? ¿Quién te habla? Qué grande.
Qué grande, no sabés lo que era, chiquitito. No, casi imbatible. Él y Martín Paradela, dos genios. Martín vino al otro año. Bueno, le mando un abrazo a toda la audiencia, a vos, Dani, gracias por tenerme en cuenta. Y bueno, en cualquier momento a disposición, cuando haga falta. Abrazo, un beso a tu familia y cuídate mucho. Gracias, voy por el postre. Chao, hasta luego. Se viene la última nota.